Pacientes intubados, personal médico exhausto. Calles vacías, distancia, tapabocas. Miles de personas infectadas y de víctimas mortales del coronavirus engrosan las estadísticas diariamente. El virus, que había sido detectado por primera vez en la provincia china de Wuhan, se extendía sin control en el norte de Italia y en un abrir y cerrar de ojos estaba presente en el resto del continente europeo. En cuestión de semanas, la normalidad cambiaría para todos los habitantes del planeta. La vida, las interacciones, las cuestiones más básicas dejarían de serlo. El mundo sigue enfrentándose al desafío de la pandemia. Soy Juliana González y les doy la bienvenida a nuestro especial de COVID-19. Hace un año reportábamos sobre un extraño virus que desbordaba la región italiana de Lombardía, sin imaginarnos que 365 días después el coronavirus seguiría presente entre nosotros, dominando cada aspecto de nuestras vidas. Desde hace tiempo, una cierta normalidad ha vuelto a Bérgamo. Ya ha pasado un año desde aquellas semanas en las que se perdió a casi toda una generación. Hoy a primera vista no quedan rastros de la tragedia. Las calles vuelven a estar pobladas, los locales visitan cafés y restaurantes, las escuelas y las tiendas están abiertas. Stefano Fusco también disfruta de su café matutino en su bar favorito. Su vuelta a la vida cotidiana fue difícil. Hoy, este hombre de 32 años ha aprendido a alegrarse de las pequeñas cosas. Ahora, uno valora lo agradable que es volver a tomar un café con los amigos o quedar para un aperitivo. En Bérgamo es donde el horror de la pandemia se mostraba por primera vez fuera de China. Las salas de urgencias se transformaban en unidades de cuidados intensivos y no se podía tratar a todos los pacientes. Camiones militares trasladaban los ataúdes a otras ciudades. El Hospital Giovanni fue el epicentro de la epidemia. Hoy es una historia muy diferente. 10 veces menos muertos, 10 veces menos pacientes. El jefe de la sala de cuidados intensivos y urgencias sospecha que los habitantes de Bérgamo disponen ahora de una especie de protección natural. Muchas de las personas que tenían anticuerpos en la sangre en marzo se sometieron a una nueva prueba en diciembre y seguían teniendo los anticuerpos 8 meses después. De estas personas, prácticamente ninguna se ha infectado una segunda vez. Después de la primera ola, el Departamento de Salud dispuso que se hicieran análisis de sangre a gran escala. Estos mostraron quiénes ya habían contraído el virus. Más del 40% tenían anticuerpos contra la COVID-19. El hecho de que aquí se infectara un número menor de personas durante la segunda ola que en otros lugares podría ser un indicio de la inmunidad de rebaño, al menos parcialmente. Una teoría aún por confirmar. Tampoco está claro durante cuánto tiempo los anticuerpos serán una protección contra una nueva infección. Creo que ya hemos pasado por lo peor, pero la crisis aún no ha terminado. Tenemos que seguir muy de cerca las mutaciones que están circulando en este momento. Estas pueden cambiar completamente el virus y con ello la situación actual. El virus también cambió a la gente, especialmente a los jóvenes. Después de todo, acaban de perder a casi toda una generación de ancianos. Existe una frase que encaja muy bien. Cada vez que muere un anciano es como si se quemara una biblioteca. Hemos visto arder muchas bibliotecas en este lugar. Es una herida enorme que nunca sanará. El abuelo de Stefano también murió, como tantos aquí, sin que su familia pudiera despedirse de él. Un hecho que llevó a Stefano a tomar ansiolíticos durante mucho tiempo. Hace poco que regresó a su lugar de trabajo. Hay muchos problemas que apenas se comienzan a manifestar. Hay aspectos psicológicos, pero también hay factores económicos y sociales. Como en todo el país, la pobreza aumentó también en Bérgamo. Más de 500.000 personas han perdido su empleo. Según Cáritas, las familias con niños, las mujeres y los jóvenes son los más afectados. En esta iglesia ubicada en las afueras de la ciudad, un grupo de voluntarios cocina cada día para los más necesitados. En el pasado venían sobre todo refugiados, pero eso ha cambiado. Ahora vienen más lugareños, el doble que antes de la pandemia.
Stefano Fusco no está dispuesto a aceptar que las cosas hayan llegado a este punto. Tras la muerte de su abuelo, fundó una organización para familiares de las víctimas de la pandemia. Miles de personas se han unido a él. Según ellos, el confinamiento de Bérgamo llegó demasiado tarde. La Fiscalía ha recibido 250 denuncias por fallos de las autoridades. La ira está ahí, pero es una ira que queremos convertir en algo constructivo. Y siempre queda la esperanza de que ciertas cosas que hemos visto y que aún tenemos que vivir no vuelvan a suceder. Stefano Fusco ha aprendido a lidiar con sus experiencias. Algunos mensajes colgados en los peores momentos de la pandemia permanecen en los balcones de su barrio. Ahora espera un nuevo comienzo, a un año del peor impacto de la pandemia. Y nosotros invitamos a nuestro especial a Manuel Tori, periodista radicado en Roma, para hablar de la pandemia en Italia. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hace un año, Europa miraba entre el horror y la incredulidad lo que sucedía en Lombardía. ¿Cómo recuerdas esos primeros días de lo que ahora llamamos la primera ola? ¿Qué fue lo más impactante? Bueno, recuerdo incluso como periodista y como simple ciudadano que la imagen era realmente increíble, por no decir incluso apocalíptica, ¿no? Todos teníamos en mente las imágenes de Wuhan y parecía que eso nunca podía llegar, por ejemplo, a Italia o Europa, hasta que luego ocurrió, ¿no? Como bien estabais contando, en un pequeño pueblo del norte de Italia, en Codogno, donde se registró oficialmente el primer caso de coronavirus en Italia y luego el primer confinamiento, por tanto, nunca ocurrido en Europa por coronavirus. Manuel, también al principio hubo una situación, digámoslo así, de nacionalismos, tanto así que a Italia llegó primero ayuda de China antes que la de sus socios europeos, por lo menos en cuanto a mascarillas quirúrgicas. ¿Cómo afectó a Italia esa falta de respuesta inmediata de parte de Europa? Bueno, en ese momento, a decir verdad, no se pensaba tanto en la Unión Europea, ¿no? De Europa, porque en ese momento hay que ponerse hace un año que primaba la emergencia, sobre todo, ¿no? Muchas dudas que hoy tenemos como ciudadanos, que ya están resueltas, por así decir, por la experiencia que tenemos con el virus, entonces eran grandes incógnitas, ¿no? Y sin embargo, se vio como factor mucho más llamativo en Italia, que por ejemplo los Estados Unidos de Donald Trump al principio no actuaran tan rápidamente como no lo hizo, por ejemplo, China, o sí lo hizo Rusia, entregando millones de mascarillas, incluso Cuba, ¿no? Que aportó decenas de médicos. Manuel, si nos quedamos en el aspecto político, la pandemia no ha sido suficiente para conseguir la estabilidad política de Italia. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene ahora Draghi? Bueno, Italia es un país acostumbrado, ¿no?, a la volatilidad de su política, pero el reciente gobierno de Mario Draghi, formado hace menos de un mes, desde luego tiene el cometido ad hoc precisamente de resolver con contundencia la emergencia sanitaria en Italia, sin atender, eso sí, a los litigios clásicos entre los partidos del país, ¿no? Otra cosa, entre otras cosas, porque detrás de la esquina están los efectos sociales y sobre todo económicos de un virus que al fin y al cabo lleva más de un año circulando en el país y en el resto del mundo, claro. Y si miramos en retrospectiva, ¿qué lecciones ha aprendido Italia en este año de pandemia? Por ejemplo, ¿qué ha funcionado bien en medio de esta incertidumbre entre esta segunda y tercera ola, Manuel? Bueno, Italia ha aprendido fundamentalmente que la relajación individual a la hora de contener el coronavirus implica prácticamente de forma directa la subida de contagios, ¿no? Entonces, este país prácticamente ha enlazado una segunda ola con la tercera estos días y no se descarta, de hecho, que en el país haya nuevos confinamientos completos nacionales, ¿no?, como ocurrió hace un año, la pasada primavera. Entre otras cosas porque tras 3 millones de contagios y a las puertas de los 100.000 fallecidos, el país empieza a notar como probablemente se podría repetir la misma historia otra vez, ¿no? Y para terminar, cuéntanos cómo va el proceso de vacunación en Italia y por qué Italia decide detener las exportaciones de AstraZeneca con destino a Australia. Bueno, lo que se refiere a AstraZeneca, la empresa tiene aquí en Italia un polo de producción cerca de Roma y el primer ministro italiano, Mario Draghi, ha decidido bloquear precisamente esos envíos a Australia, teniendo en cuenta que desde el verano pasado la compañía tenía acuerdos, de hecho, con la Unión Europea y con Italia para la entrega de vacunas, ¿no? Y está claro que ahora mismo, tanto en Italia como en el resto de Europa, no hay suficientes vacunas todavía para seguir el ritmo deseado, ¿no? Igualmente, el plan de vacunación en Italia sigue, aunque como
muchos países, no con ese, digamos, ritmo esperado, deseado, ¿no? De hecho, hasta ahora igualmente hay 4 millones de personas vacunadas con la primera dosis y otro 1,5 millones también con la segunda. Evidentemente hablamos de Pfizer, que fue la primera que ha llegado en este país, ¿no? En cualquier caso, el gobierno italiano asegura que para el verano, eso sí, debería estar vacunada la mayor parte de la población italiana. Que así sea. Gracias, Manuel Tori, desde Roma, por estas informaciones. Muchas gracias a vosotros. Y hasta hace poco menos de un año, Venecia se enfrentaba a la necesidad de controlar el llamado turismo de masas. Los visitantes generaban ingresos a la ciudad, pero también problemas de sostenibilidad. Hordas de turistas navegaban los canales de la ciudad en las pintorescas góndolas, pero la medida para poner fin a la pandemia impide la llegada de viajeros internacionales y los gondoleros luchan desesperadamente por conseguir su sustento. Son el símbolo de la Serenísima. Durante siglos, las góndolas formaron parte de la vida de Venecia. Pero la pandemia de coronavirus ha dejado vacíos sus famosos canales. Los gondoleros solo pueden esperar a que la situación mejore. El último verano fue un desastre, pues no entró nada de dinero. Antes todo el mundo venía a Venecia, pero ahora ha desaparecido el turismo internacional de Estados Unidos, China, Japón, Australia, Canadá. Antes de la pandemia, millones de personas visitaban anualmente la ciudad. Ahora los gondoleros no esperan más de una reserva al día. Y como Venecia depende del turismo, las alternativas laborales son ahora mismo contadas. Esperamos poder recuperarnos en el corto plazo, pero no podemos hacer ninguna predicción porque no sabemos cuándo terminará esta pandemia, este virus que ha golpeado a todo el mundo y de forma tan dura a Venecia. Una ciudad que antes padecía un exceso de afluencia de turistas, ahora lucha por mantener su economía a flote sin ellos. Una lucha que se da en muchos oficios en medio de la pandemia. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta edición y quédense con nosotros en DW.